Hay nombres en la ciencia que lo cambian absolutamente todo, pero que por alguna razón no nos suenan de nada. Hoy vamos a conocer la historia de uno de ellos, Antonio García Bellido, un auténtico gigante de la biología que usó la genética para desentrañar nada menos que uno de los mayores misterios de la vida. Para Antonio García Bellido, esto no era solo una frase bonita, era literalmente la metáfora que guió toda su carrera. Él veía la biología como un laberinto enorme, complejísimo, y estaba convencido de que la genética era el único hilo que podía llevarnos a la salida, a entenderlo todo. Y aquí es donde empieza la gran paradoja de su vida. Porque a pesar de ser una figura de una importancia mundial tremenda, uno de los fundadores de la biología moderna, en su propio país, en España, era un auténtico desconocido. Es que el contraste es brutal. Pensemos en esto. Mientras su nombre era una referencia absoluta en laboratorios de medio mundo, desde Cambridge hasta California, aquí en España, pues fuera de los círculos académicos, casi nadie sabía quién era. Es la triste historia, ¿no?, que se repite una y otra vez con tantos científicos españoles, la de no ser profeta en tu propia tierra. Pero, ¿cómo era él, la persona detrás del científico? Quienes lo conocieron hablan de sus rugidos cuando pensaba en voz alta. No era alguien de conversaciones superficiales, no. Era intenso, muy apasionado, siempre metido en sus ideas. De hecho, su primera pregunta a cualquier estudiante que quería trabajar con él era siempre la misma. ¿Qué has leído? Porque para él la ciencia no era algo aislado, era una pieza clave de la cultura. Vale, para entender la dimensión de su trabajo tenemos que viajar en el tiempo. Hay que ponerse en situación y ver cuál era el desafío científico de su época, ese laberinto que se propuso recorrer y el entorno que era increíblemente difícil en el que empezó todo. Esta era la pregunta del millón, la que traía de cabeza a los biólogos desde hacía décadas. O sea, ¿cómo es posible que de una sola célula, con un solo manual de instrucciones genéticas, salga un ser vivo completo, con sus alas, sus patas, sus ojos, todo en su sitio? Ese era el gran misterio. Y los obstáculos, bueno, eran gigantescos. La España de la posguerra era básicamente un desierto científico. La investigación estaba anclada en el pasado, venerando casi religiosamente a Cajal, pero sin ideas nuevas. No había equipos, no había apoyo. En ese contexto, la verdadera maestra de García Bellido fue la biblioteca de su padre. Y fue ahí, en esa biblioteca, de forma totalmente autodidacta, donde trazó su plan. Se dio cuenta de algo crucial. Mientras otros campos de la biología no avanzaban, él intuyó que la genética, y solo la genética, tenía la clave para resolver el puzzle del desarrollo. Ese iba a ser su hilo de Ariadne. Lo suyo fue un auténtico peregrinaje en busca de conocimiento. Primero, se formó por su cuenta en Madrid. Después, se fue por Europa para aprender las herramientas que le faltaban, fisiología en Cambridge, biología celular en Zúrich, y finalmente, en 1968, llegó el momento decisivo. Aterrizó en Caltech, en Estados Unidos, con una idea revolucionaria en la cabeza. Y ojo, porque no llegó solo con una idea. Llegó con los resultados de un experimento extraordinario que llevaba literalmente guardados en la maleta. La historia de cómo lo hizo es un ejemplo alucinante de ingenio y pura determinación. Es que los pasos son de película. Fijaos, necesitaba marcar células con rayos X, ¿no? Pues en su laboratorio del CSIC, nada, no había máquina. Solución, pues se fue a la clínica dental de un amigo y usó la suya. Increíble. Una vez hecho el experimento, metió las moscas en unos botes, los botes a la maleta y a cruzar el Atlántico. Ya en Caltech se sentó con su microscopio a analizar lo que había creado con esos medios tan precarios. Y ahí llegó la revelación. Las marcas que veía en las alas de las moscas no estaban puestas de cualquier manera, no. Seguían patrones, dibujaban fronteras, obedecían unas reglas espaciales muy precisas. El crecimiento no era aleatorio, había una lógica oculta. Un plano de construcción. Vale, entonces, la pregunta clave era, ¿quién dictaba esas reglas? Y aquí viene la genialidad de García Bellido. Propuso que existían unos genes muy especiales que él bautizó como genes selectores. Su trabajo es, básicamente, darle a cada célula una identidad según dónde está. Es como un código postal biológico que le dice a la célula: oye, que estás aquí, en esta parte del ala, así que te toca hacer esto. Una idea que en su momento fue una auténtica revolución. Pero su impacto no se quedó solo en sus descubrimientos. Cuando volvió a España, su mayor legado fue quizá la escuela que creó, las generaciones y generaciones de científicos que formó.
Su laboratorio en Madrid se convirtió en una meca mundial para esta nueva disciplina que él mismo había fundado. Los científicos que venían de todo el planeta recordaban un lugar vibrante, lleno de microscopios, moscas y una nube de humo de educados casi perpetua. Un sitio donde se debatía, se creaba y se exportaba ciencia del más alto nivel. Si lo resumimos, sus aportaciones pusieron los cimientos de cómo entendemos la biología hoy en día. Demostró que los genes usan a las células como si fueran sus obreras para construir el organismo. Y fue de los primeros en proponer que los genes no van por libre, sino que trabajan en equipo, en redes complejas y coordinadas. Y quizá esa es su idea más profunda, resumida en una analogía brillante. Para él, la genética no eran solo los sonidos sueltos de la vida, la fonética, no. Era la gramática. Las reglas profundas, estructurales, que organizan y dan sentido a todo el lenguaje de la biología. Y como pasa con todos los grandes genios, la medida de su grandeza no está solo en las respuestas que encontró, sino en las preguntas nuevas y mucho más profundas que su trabajo nos abrió a todos. Y este es su gran legado. Su trabajo nos llevó a una nueva frontera, a una pregunta todavía más fascinante: ¿cómo hablan las células entre sí para saber dónde están y en qué deben convertirse? Cómo esas conversaciones moleculares van esculpiendo la forma de un ser vivo. Esa es la pregunta que nos dejó para el futuro, el siguiente tramo del laberinto por el que él nos enseñó a caminar.